La palabra del año, o las palabras del año, son sin duda inteligencia artificial, un concepto cargado de contradicciones y con una amplia repercusión en todos los sectores y actividades económicas y en nuestras propias vidas. Bueno, nos acompaña hoy en Alimental uno de los mayores expertos en nuestro país. Es el presidente del Comité Español de Automática, el profesor don José Manuel Andújar, quien también es director del Centro de Investigación en Tecnología, Energía y Sostenibilidad, CITES, de la Universidad de Huelva. Tiene la palabra don José Manuel Andújar. Bueno, buenos días. De entrada quiero dar las gracias a la organización por haberme invitado, de lo cual me siento profundamente agradecido, porque no hay nada mejor que hablar en tu tierra frente a los empresarios y autoridades de tu tierra y tratar de hacer lo mejor posible para que tu tierra prospere. Hablar de inteligencia artificial y del sector agroalimentario en 20 minutos es imposible. Por tanto, voy a tratar los temas de una forma bastante general y luego en el turno de preguntas, si alguien está interesado en algo concreto, pues lo podemos comentar. A raíz de esto, teniendo en cuenta el enorme campo que se abre en el sector agroalimentario dentro de la inteligencia artificial, animo a los organizadores de este foro a que puedan extenderlo en años futuros para que Huelva tenga lo que sería el primer foro, el primer congreso de la inteligencia artificial en el sector agroalimentario, porque hasta ahora no existe en España. Antes de empezar la presentación, quiero pedirles disculpas por mi ignorancia. Yo, desafortunadamente, no soy pescador, no soy ganadero, no soy agricultor. Consecuentemente, en un foro tan especializado como este, si utilizo algún vocablo o palabra que no es procedente, les pido, por favor, disculpas. Voy a guionizar un poco la presentación con un pequeño prólogo en el que comentaré mi opinión personal sobre lo que se nos avecina con la inteligencia artificial. A partir de ahí conceptualizaremos lo que es la inteligencia artificial, la aplicación a día de hoy ya de la inteligencia artificial al sector agroalimentario, los peligros que tiene la inteligencia artificial, que son muchos y muy peligrosos, y por último terminaré con un epílogo sobre lo que es mi perspectiva en una cuestión muy importante para el ser humano que solucionará, lo pongo entre comillas porque seguramente llamará la atención, la inteligencia artificial. En definitiva, pretendo que la charla no deje indiferente al público y que trate de ser lo más amena posible. Bien. Me diga a los compañeros de televisión que para que se pueda ver también, porque esto se está transmitiendo a través del grupo de emisoras de Azahara. Si fuera posible, aquí, que es cuando la luz nos ve y se le puede ver mucho mejor. Perdón, me muevo mucho. Gracias. Bueno, hablamos del cambio climático, hablamos del cambio del modelo energético, hablamos del cambio del modelo económico. Todo eso llevará tiempo. Lo que va a cambiar el mundo es la inteligencia artificial. Y además lo va a cambiar de una forma radical y como nunca se ha vivido en la historia de la humanidad. Porque diferentes generaciones van a convivir con el cambio. Desde niños, adolescentes, muchachos y muchachas, personas maduras y personas de mayor edad. Por tanto, estamos en un cambio absolutamente drástico en lo que es la humanidad. El cambio podrá ser maravilloso, podremos ir a mejor, pero también podremos ir a peor. De momento, el control está en manos de la humanidad, en nuestras manos, pero nos queda poco tiempo para reaccionar. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, pues en contraste con la inteligencia natural, la inteligencia artificial, obviamente, es una inteligencia que está en posesión de las máquinas. Se dice que una máquina es inteligente cuando es capaz de aprender y cuando es capaz de resolver problemas. No cuando es capaz de hacer las cosas rápidamente o es capaz de envasar más alimentos que un operador humano. No, eso es la automatización. Eso puede ser la robótica. La inteligencia artificial es mucho más. Es que las máquinas puedan aprender, que las máquinas puedan incluso aprender de otras máquinas y que además sean capaces de resolver problemas. Aquí tenéis algunos de los conceptos con los que se trabaja en la inteligencia artificial.
Hoy en día esos conceptos se hibridan de forma que trabajan de forma sinérgica para generar más capacidad y más potencia. Hablamos del aprendizaje automático o machine learning, que es la creación de sistemas que permiten aprender de forma automática. El aprendizaje profundo o deep learning, que quiere decir imbuirnos en el interior del cerebro para tener comportamientos y percepciones como los seres humanos. La lógica borrosa o fuzzy logic, que permite a las máquinas razonar como hacemos los humanos. Por ejemplo, cuando vemos una persona que salta, pues decimos, ¿qué persona más alta o qué persona más baja? No se nos ocurre decir, esta persona mide 1,90 m o mide 1,62 m, porque tendríamos que preguntarlo o medirla. Esos razonamientos que hacemos en base a predicados vagos lo pueden hacer ya las máquinas. La computación evolutiva, que es comportarnos como los seres vivos para hacer cosas. Por ejemplo, hay unos algoritmos estupendos que utilizan el concepto de las colonias de hormigas. Las hormigas, como todos sabéis, van buscando alimentos y cuando lo encuentran siempre lo hacen a través del camino más corto. Pues hay algoritmos que ya se comportan de esta forma. La visión artificial o la computer vision, que es ser capaces de ver, las máquinas son capaces de ver, procesar e interpretar lo que ven. El reconocimiento y procesamiento del lenguaje natural. Esto es algo ya maravilloso con lo que ya estamos conviviendo. El teléfono nos habla, el ordenador nos habla, es decir, tenemos máquinas que nos hablan y además nos entienden. Curiosamente, si por ejemplo cualquiera de vosotros habláis con otra persona de nuestro país que tiene un acento diferente, al principio le costará trabajo entenderla. Sin embargo, su teléfono móvil enseguida va a aprender cómo habla esa persona y la va a entender perfectamente. Y, por último, la robótica no es exactamente inteligencia artificial. Lo que se trata es de imbuir en los robots inteligencia artificial. La inteligencia artificial, el padre de la inteligencia artificial se considera que es Turing, un matemático inglés que hizo cosas maravillosas y, entre otras, logró descifrar los códigos nazis, particularmente los de la máquina Enigma. Aquí en Huelva tenemos una anécdota sobre esto que no está demostrada científicamente, pero sí está documentada. Y es que pocos meses después de descifrarse la máquina Enigma, se detectó que había una gran actividad de espionaje alemán en las costas de Huelva. A partir de ahí, los ingleses urdieron una treta. Todo el mundo conoce la historia del hombre que nunca existió, William Martin, que se hizo pasar por un oficial de la Armada Británica y al que se le asignó una serie de órdenes para que, cuando los alemanes las encontraran, no supieran exactamente que el desembarco aliado se iba a producir en Sicilia, sino que pensaron que se iba a producir en el Peloponeso. Por eso tuvieron que diversificar las fuerzas en tierra y a partir de ahí pues, consiguieron la ventaja los aliados. El hombre que nunca existió en realidad no era William Martin, era un mendigo de Gales que murió como consecuencia de ingerir matarratas porque lo confundió con alcohol. La prueba de Turing para saber si una máquina es inteligente es muy sencilla. Se trata de que un observador C está oyendo, está interactuando con dos entes A y B. Si no es capaz de distinguir si el ente A y B es una máquina o es una persona, se dice que se está enfrentando a una máquina inteligente. Ahora, recientemente, desde hace aproximadamente un año, estamos con la inteligencia artificial generativa. Esto ya es un paso más. Ya estamos hablando de que las máquinas son capaces de hacer cosas nuevas. Son capaces de hacer cuadros, son capaces de hacer fotos, son capaces de hacer textos originales, ya hacen comentarios de textos mejor que los alumnos de bachiller, etcétera, etcétera. Y ahora entramos en la clave, en el empleo. Es decir, esto evidentemente va a suponer un cambio, una convolución enorme en el tema de empleo. Ahora mismo la inteligencia artificial está ayudando a hacer las cosas y las tareas mejor, pero en un futuro inmediato va a sustituir muchísima mano de obra que evidentemente requerirá una reconfiguración no solo del mercado de trabajo, sino de todo lo que tiene que ver con el paraguas social que está amparado en ello. Ahora estamos con el concepto de chatbot,
que es un programa informático con el que somos capaces de interactuar en lenguaje natural. La máquina nos está entendiendo. Ya mucha gente llega a su casa, le dice a la máquina que le encienda la luz, le dice a la máquina que le cuente un chiste, incluso se puede poner a conversar a través del móvil, con Alexia, etcétera, etcétera. Es decir, esto ya es algo que lo vemos absolutamente normal. Pero detrás de eso hay un gran desarrollo a nivel de algoritmo y a nivel de ciencia. Quizás la moda es el chat GPT, que ya aseguro que algunos de vosotros lo estáis utilizando y que, a pesar de llevar solo un año en el mercado, ya lo ha revolucionado completamente. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque, fijaros, en base al chat GPT ya tenemos una serie de aplicaciones que se han desarrollado en menos de un año. Tenemos el de Build, que es capaz de crear páginas web de forma automática sin que el usuario o la usuario tenga la más mínima idea de cómo se hace eso. El Excel Formulator, que es capaz de crear fórmulas Excel y manejar una hoja Excel sin que el usuario tenga ni idea de qué van las hojas de cálculo. El Explain Paper, que hace elaboración de resúmenes. Cuando uno tiene mucha información, pues con Explain Paper es capaz de hacerte resúmenes de media carilla y automáticamente te ordena toda la documentación que tiene. Scenario, que es capaz de crear videojuegos. Novelai, que es capaz de construir historias. Sí, es capaz de hacer poesías, es capaz de hacer novelas. Le puede decir si quieres que la novela sea de espionaje, sea histórica o sea una novela tipo thriller, que no se conozca el asesino hasta que no estés en la última página del libro. Todo eso es capaz de hacerlo. Pero también te puedes crear una máquina artificial que tuitee contigo. Te puedes poner a tuitear con la máquina. Para eso tenemos la aplicación TweetMirror. Afortunadamente, uno de los proyectos para detectar los textos escritos por una inteligencia artificial se denomina Originality. Esto es importante para el profesorado porque, evidentemente, los alumnos todo este tipo de herramientas enseguida las aprenden y pueden terminar haciendo los ejercicios y las actividades que le manden con herramientas de inteligencia artificial. Bueno, entramos en el aspecto agroalimentario. Yo me he permitido dividirlo porque el sector agroalimentario es amplísimo. Es amplísimo. Entonces, ¿dónde termina y dónde empieza el sector agroalimentario? Antes el presidente de la FOE decía que se había levantado por la mañana y se miraba en los zapatos y pensaba en cuero, se miraba en el jersey y pensaba en lana, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso es el sector agroalimentario, ¿no? Por tanto, me he permitido dividirlo en agricultura, selección de alimentos, quien dice selección dice clasificación, producción de alimentos, creación de nuevos productos, envasado de alimentos, cocina, cadena de suministros y reparto de comida. En el tema de la agricultura, bueno, el aprendizaje automático y fundamentalmente el lenguaje natural, unido a la visión artificial y la robótica, tanto aérea como terrestre, está llegando a una revolución en la agricultura que se conoce como agricultura de precisión. Es decir, ahora somos capaces que en una extensión de miles de olivos, por poner un ejemplo, podemos estudiar cada olivo de forma particular. Es más, cada olivo podemos estudiarlo en lo que tiene que ver pues, con su crecimiento, su fertirrigación, su producción, cuándo conviene cosechar, porque puede ser que en parcelas tan grandes convenga cosechar en una parte, en otra no. Se puede saber el tipo de plagas antes de que se extiendan, plagas a nivel de árboles particulares, y todo esto pues, se hace gracias a que disponemos de una serie de sensores que ven lo que no ven los ojos humanos, incluso lo que no ven los agricultores o las agricultoras que tienen una gran experiencia en el campo. Por tanto, estamos en una auténtica revolución en este ámbito. Aquí la Universidad de Huelva tiene equipos de investigación muy potentes en todo lo que tiene que ver con la agricultura de precisión. Esto ya son realidades, son robots que están en el campo y que están haciendo todo tipo de tareas. Esto no son proyectos de investigación, sino que son máquinas que se pueden comprar y ya están funcionando. Entramos en el aspecto de lo que tiene que ver con la selección o la clasificación de alimentos. Es decir, hoy en día los sistemas de inteligencia artificial son capaces de clasificar todo tipo de alimentos en base a las características que le queramos dar, color, textura, tamaño, grado de madurez, etcétera, etcétera. Gracias a los sistemas de visión por computador,
gracias a los equipos de sensores de alta precisión que nos permiten hacer todo el proceso de clasificación de alimentos de forma mucho más económicamente productiva. También la selección de alimentos la hacen los usuarios cuando van a hacer una compra de alimentos, desde hacer una selección en base a unos criterios de dieta hasta hacer una selección en base a criterios pues, de gustos alimenticios, de sabores. Hoy en día ya hay todo tipo de aplicaciones que además lo mejor que tienen estas aplicaciones es que se adecuan a los gustos del usuario. De hecho, si habéis trabajado con estas aplicaciones o con otras que quizás son más usuales, como por ejemplo las de hacer gimnasia o las de andar, llega un momento que la máquina empieza a hacerte preguntas de por qué hoy has andado menos, o por qué llevas 2 días sin andar, o por qué llevas sentado 4 horas si te tienes que poner de pie un rato, que es bueno para la espalda. En definitiva, las máquinas aprenden completamente del comportamiento que tiene el usuario. Aquí tenéis algunos ejemplos que ya están en marcha de inteligencia artificial para lo que tiene que ver con la selección de alimentos. He sacado solo algunos por ser marcas, digamos, más representativas, como puede ser Coca-Cola, como puede ser Starbucks, como puede ser Beyond Meat o como puede ser Nestlé, pero hay muchísimas más ya hoy en día funcionando en el mercado. También lo que tiene que ver con la producción de alimentos. Fundamentalmente lo que tiene que ver con la seguridad y calidad, reduciendo el riesgo de contaminación. También lo que tiene que ver con la cadena de suministros, aportando información sobre la predicción de la demanda. Es decir, esto hay un vocablo que utilizamos mucho, que no nos coja el toro. Es decir, eso ha pasado muchas veces, y es que hay una gran demanda de pedidos y no tenemos producción, no tenemos capacidad de satisfacerlo. Por tanto, hacemos una predicción de la demanda. Esto permite también optimizar las rutas de transporte, lo cual evidentemente permite también reducir los costes de carburante. También es muy importante una gestión inteligente del inventario. No solo estamos hablando de productos perecederos, sino también, por ejemplo, de productos congelados. Es decir, el inventario tiene que tener una gestión inteligente en tiempo real, de modo que se evite tanto la escasez como el desecho de alimentos. Tenemos también lo que tiene que ver con el alza de los precios en la producción de alimentos. Según el Banco Mundial, en un informe que son perspectivas de los mercados de producción básicos, pues establece que los precios se mantendrán al alza en el sector agroalimentario hasta finales de 2024. Por tanto, se va a agravar la inseguridad alimentaria, la insalubridad y la inflación. Esto al final lo que lleva es que los países menos desarrollados, que son siempre los que más sufren con estas crisis, pues aumentará la pobreza extrema, aumentará el hambre y aumentará la malnutrición. Bueno, como solución a este tipo de problemas están todos los algoritmos de inteligencia artificial que puede hacer una previsión y adelantarse en el tiempo a este tipo de, llamémosle pandemia, que creo que también se pueden llamar así. Por último, también tenemos herramientas de inteligencia artificial que hacen una evaluación dinámica de los precios, de modo que al final, en un stock de alimentos que tenga una empresa, calcula de forma automática, a partir de una serie de parámetros, incluyendo, por supuesto, la rentabilidad de la empresa, el dictaminar un precio al que se tiene que vender el producto en función de en el estado en el que se encuentre. Para ello, tiene una serie de sensores que están incluidos incluso en el propio envasado. La creación de nuevos productos. Esto es fundamental. Es un riesgo enorme cuando una empresa se enfrenta a lanzar un producto nuevo. ¿Funcionará o no funcionará? Hace una inversión enorme, no solo de capital financiero o económico, sino también de capital humano. Y no se puede permitir el lujo de que el producto no funcione. Bien, pues hay ya herramientas de inteligencia artificial que, analizando el mercado potencial y analizando cómo se va a desarrollar el producto que se va a llevar a cabo, son capaces de elaborar simulaciones absolutamente fehacientes
para dar una idea y un indicativo si la línea en la que va la empresa con el lanzamiento del nuevo producto es adecuada o no es adecuada. Para eso se hace lo que se denomina un análisis predictivo, es decir, prever en el tiempo antes de que ocurra, con lo cual se evita en gran medida lo que pueden ser tasas de rechazo. Lo que tiene que ver con el envasado de alimentos, esto es fundamental. Por tanto, se va hoy en día a lo que se denomina un envasado inteligente. Si los envases van a estar dotados de todo tipo de sensores, que van a decir la humedad, la temperatura, el estado de conservación que tiene el alimento. En función de eso, actuará sobre el inventario de la empresa y a partir de ahí propondrá políticas de venta de modo que el producto salga a un precio competitivo y evitemos que se genere rechazo y se desperdicie, por tanto, alimento. Y la cocina. Ya, termino. La cocina. Bueno, pues eso que tienen ustedes ahí es una hamburguesería, es decir, es un restaurante donde se sirven hamburguesas y quien está en la cocina es un robot. Y el robot es capaz de hacer hamburguesa, le pone el queso encima, sabe cuando la hamburguesa está perfectamente hecha, pero no solo eso, es capaz de freír patatas, es capaz de cortarlas y picarlas y además es capaz de hacer muchas cosas más. Por tanto, estamos hablando de cuestiones que no son ciencia ficción ni son futuro, es una realidad y no podemos ponerle puertas al campo. Esto viene y está ya entre nosotros. La cadena de suministro es otro tema importante porque cada vez las normas alimentarias son más exigentes y tenemos que tener muy en cuenta que la trazabilidad debe ser absoluta. Por tanto, lo que tiene que ver con vigilancia, pruebas, gestión, seguimiento, garantía e higiene, etcétera, etcétera, todo esto puede estar absolutamente supervisado por la inteligencia artificial. ¿Qué decir de la entrega de comida? Tanto en los propios restaurantes como los robots que ya existen en muchas ciudades que llevan a los domicilios comida rápida. Bueno, no me voy a parar en esto. Si alguien quiere hacer una pregunta, lo diré porque me he pasado de tiempo. Y el epílogo que quiero deciros es este. Es decir, vamos a conseguir la inmortalidad gracias a la inteligencia artificial. No vamos a ser inmortales porque nuestro cuerpo físico pueda vivir todo el tiempo. Eso pasará dentro de muchos años o quizás nunca pase. Pero sí, dentro de muy poco vamos a tener un avatar, vamos a tener una máquina que va a estar en el metaverso. El metaverso se va a relacionar con nuestra realidad cotidiana de forma absolutamente invisible para nosotros y ese avatar nuestro va a poder tener nuestra imagen y semejanza, nuestro mismo tono de voz, nuestros mismos conocimientos y nuestros mismos recuerdos. Y esto va a pasar antes de 20 años. Muchas gracias.